Bueno, ahora vamos a empezar con las funciones. Yo te había dado un archivo donde te decía que una función es una relación entre dos variables. La función tiene, por un lado, un dominio, el codominio y la imagen. El dominio son todos los valores de donde vos sacás la x. O sea, si vos haces un gráfico de ejes cartesianos, todos los valores de x, todos los valores horizontales, son el dominio. Son los valores que vos podés darle a esa función. O sea, por ejemplo, si haces una función y decís, bueno, voy a probar con el menos 3, con el menos 2. Bueno, todos esos números son el dominio. El codominio es el conjunto que está formado por los valores que pueden tomar la variable dependiente. O sea, todos los valores a donde van a llegar esas x. Si yo reemplazo el menos 2 adentro de una función y el resultado me da 5, ese sería el codominio. Y la imagen es un subconjunto, o sea, está dentro de ese codominio. O sea, el codominio serían todos los valores a los que puedes llegar. O sea, por ejemplo, todos los valores de i. Y la imagen va a ser los valores reales a los que realmente le está llegando. Después, por otro lado, te habla de el tema de que los tipos de funciones. O sea, te dice que hay unas funciones que son inyectivas, funciones sobreyectivas y función biyectiva. Cuando una función es inyectiva, te dice que si y solamente si a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas del codominio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función que es una función cuadrática, o sea, vamos a hacer el gráfico, por ejemplo así, a este elemento del dominio, o sea, este va a ser el dominio y esta es la imagen. Entonces a este elemento, por ejemplo al 1, y vamos a poner, bueno, vamos a hacer uno mejor que esté más abierta las ramas. Así. Entonces, por ejemplo, vamos a poner al elemento 1 y al elemento 5. Ves que le corresponde en este caso el mismo valor de la imagen. Entonces esta digo que no es inyectiva, porque para que sea inyectiva, a los elementos distintos del dominio le tienen que corresponder imágenes distintas. O sea, para el 1 tendría que haber sido 1 y para el 5 tendría que haber sido 8, por ejemplo. No podía ser la misma. Entonces no es inyectiva. En este caso, esta no es inyectiva. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una función lineal? O sea, una función lineal es una función así. Esta sí va a ser inyectiva, porque, por ejemplo, al punto 1 le corresponde este punto. Al punto 2 le corresponde este. A cada punto del dominio le corresponde un valor de la imagen. Esto sería el dominio y esto va a ser la imagen. Entonces esta es inyectiva. Ahora te habla de sobreyectiva. Te dice que para que sea sobreyectiva, sí y solo sí a todo elemento del codominio le corresponde una preimagen en el dominio. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cuadrática, nos dice que es sobreyectiva, porque a todo elemento del codominio, o sea, el codominio, acordate que era los valores, o sea, todos los valores que pueden formar la variable dependiente. Entonces, a todos los valores del codominio le van a corresponder una preimagen del dominio. En las dos va a ser sobreyectiva, porque en las dos, a todo valor del codominio, le corresponde un valor de la imagen. ¿Lo repita o no lo repita? Entonces, o sea, va a ser en la sobreyectiva, o sea, vamos a tener, o sea, en estas dos funciones, tanto en una cuadrática como una función lineal, como una función creciente, va a ser sobreyectiva. Y por último, nos pregunta si son biyectivas. Para ser biyectiva, tiene que ser las otras dos. Entonces, por ejemplo, esta no era inyectiva, pero sí era sobreyectiva. Así que no va a ser biyectiva.
porque necesitaba que para que sea biyectiva me cumpla las otras dos opciones, cosa que no está pasando. En la lineal sí, esta es inyectiva, es sobreyectiva y por lo tanto va a ser biyectiva. Bueno, con eso te da tres funciones, la A, la C y la D, la E, para que vos le pongas, o sea, escribir el dominio de la imagen y para que ponerle, o sea, cuando son inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Perfecto. Bien. Después te da funciones, o sea, con unos gráficos de este tipo. Y nos va preguntando cosas. Por ejemplo, en esta te pregunta cuál es el dominio de la función. El dominio de esta función, para que sea el dominio son todos los valores de las x, o sea que es de 0 hasta el 15. O sea, todos estos números de x que entran acá son el dominio. La imagen son los valores de y, o sea, va a llegar hasta el pico más alto que es 500 y por más que después baja, sería de 500 para abajo, de 500 a 0. Entonces el dominio de la función va a ser de 0 a 15. Después me pregunta cuándo alcanza la distancia máxima. Entonces, ¿en qué momento alcanza la distancia máxima? Que va a ser acá, en 4 hace el pico a 500. Después me dice, ¿en algún momento la distancia se mantiene constante? Sí, porque fíjate que desde acá, desde 6 hasta 10, va a ser la misma. ¿Ves que hace una línea? O sea, ahí es constante. O sea, va a tener la misma velocidad, que en este caso es 400. Después me dice, ¿en qué momento la distancia va en aumento? Entonces, la distancia viene en aumento. Desde el 0 hasta el cuadro que hace el punto máximo, crece. Y después ya no crece más porque acá baja, acá se mantiene constante y acá baja. Entonces solamente es de 0 a 4. Y después me dice, no, ya está, de este ya está. No nos preguntó la imagen. Si hubiese sido nos hubiesen preguntado la imagen, hubiese sido de 0 a 500. Si nos hubiesen preguntado en qué momento la distancia era 0, es acá y es acá, en estos dos. Y si nos hubiesen preguntado cuándo descendía, fíjate que desciende de 4 a 6, o sea que es el que hace el piquito este que baja, y después vuelve a descender de 10 a 15. Son los dos momentos en los que baja esa función. Perfecto. Bien, ahora el de abajo. El de abajo también nos da un gráfico y nos dice que representa la altura de un avión que sale desde el aeropuerto de Salta y que llega al aeropuerto de Buenos Aires. También tengo, por un lado acá, las horas, o sea, el tiempo, y en este, la altura. Entonces me pregunta cuál es el dominio de la imagen. El dominio va a ser de 0 hasta los 13 sextos. La imagen, en cambio, va a ser esto, es de 0 a 10.000, son a todas las alturas que puede tener ese avión. Después me pregunta cuánto tiempo duró el viaje. Y duró todo esto. Entre que subió, bajó y demás, o sea, duró todo esto, de 0 a 13 sextos. Después me dice, ¿cuál fue la altura máxima? Y la altura máxima fue 10.000, o sea, hay varios tramos donde está de 10.000, de acá a acá, después baja, después sube y de acá a acá, pero la más alta fue 10.000. No me pregunta cuándo, sino me pregunta cuál fue nada más. Y después me dice, ¿cuántas veces estuvo a 4 kilómetros de altura? 4 kilómetros de altura serían más o menos, son 4.000 metros. O sea, porque este gráfico está en metros y esto te lo está preguntando en kilómetros. Entonces, más o menos sería los 4.000. Ponele que fuera por acá. ¿Cuántas veces estuvo? 2 veces, porque va a estar por acá y después vuelve a estar acá, cuando vuelve a descender. Entonces va a estar 2 veces. No me preguntan qué tiempo porque tampoco está marcado bien en el gráfico, así que no me hace esa pregunta. Bien. Después lo que nos pregunta, o sea, nos da un videíto para poder ver, o sea, y nos pregunta cuáles son las variables. O sea, si son variables independientes, o sea, cuáles son variables independientes y cuáles son dependientes. Y bueno, determinar conjunto de imagen de ciertas funciones. Cuando es una variable, o sea, la variable va a ser esta. El valor de la x es la que varía y el valor de y.
El valor de X es la variable independiente, o sea, yo no dependo de nadie. Yo puedo poner dentro de mi dominio, dentro de la función, o sea, el número que yo quiera. Pero el valor de Y sí es dependiente, porque depende de esta. Si yo pongo un 2, esta va a ser cierto número, pero si yo pongo un 5, esta va a ser otra. Entonces, X es una variable independiente y es una variable dependiente. En este caso, el tiempo es una variable independiente y la altura que va a generar el avión va a ser una variable dependiente. Bueno, no te hice los ejercicios porque bueno, vos ya los tenés hechos. La idea es que los practiques, o sea, trata de ponerte, de hacerlos. Cualquier duda que tenés me volvés a mandar y yo te armo otro video más. Perdón la tardanza, pero la verdad que fue bastante complejo armarlos hasta que le voy enganchando la mano y voy subiendo a YouTube. Así que cualquier cosa me volvés a preguntar y te vuelvo a armar un video si es algún ejercicio especial, o sea, no hay ningún problema.